En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues la resurrección de Lázaro, en sentido moral, puede y debe renovarse todos los días en nosotros. Porque siempre que caemos en pecado, nuestra alma se encuentra agobiada por esta enfermedad mortal, y si persistimos en la culpa, de pronto puede caer la ira de Dios sobre nosotros, y aunque parezca que estamos vivos, en realidad estamos muertos. Entonces hay muchos entre nosotros, muchísimos, por desgracia, que son como cadáveres de 4 días, que están encerrados en el sepulcro, que están cubiertos con una fría losa, que en fin despiden ya mal olor, y solo por un milagro de la gracia pueden volver a la vida. Esto es tan general que yo no necesito añadir ninguna explicación para que usted lo entienda. Entonces, la realidad es que no hay pecador, por valiente que fuera, que tuviera el valor para sufrir el horror de ver su propio estado, si pudiera ver y conocer el estado de su alma cuando está en pecado mortal. No hay pecador que pueda hacer eso. Sí, por eso la Iglesia nos propone la persona de Lázaro en el sepulcro, muerto ya de 4 días, exhalando infección y mal olor, y con los pies y las manos atados, cubierto el rostro con este velo lúgubre y causando horror aún a aquellos mismos a quienes el amor y la sangre le habían unido más estrechamente en esta vida. Entonces, si tan ciertos estamos de que las culpas son graves enfermedades, si no es posible dudar que la perseverancia en la culpa es peor 100 veces que la misma muerte, ¿por qué no hemos de luchar siempre para librarnos del pecado? Dice el Evangelio, Jesús en el Evangelio, que Lázaro estaba muerto. Y después dijo, Lázaro está muerto. Y después de que dijo que Lázaro estaba muerto, dijo, esta muerte no es sino para que se manifieste en ella la gloria de Dios. Sí. ¿Cuántas personas que son buenas, el día que se mueren, no parece que se mueren? Y casi podríamos decir que no se mueren, porque pasan por ese estado así como si no se notara, acostumbrados como estaban a estar cerca de Dios siempre. Y por eso dice, qué bella la Sagrada Escritura, qué bella es a los ojos de Dios la muerte de los justos. Y así se murió Lázaro. Así se murió Lázaro. Entonces, Lázaro se muere, pero su enfermedad no era para la muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Ya anteriormente había hablado de cómo Santo Tomás de Aquino clasifica 5 clases de enfermedades. Unas que son castigo del pecado, otras que son principio de la perdición,
en el infierno, otras que son para la gloria de Dios, como esta que acabamos de escuchar de Lázaro. Entonces, qué bueno, qué consolador sería para nosotros saber que cuando nos enfermamos o cuando nos morimos, vaya a ser para la gloria de Dios. Enfermarnos para la gloria de Dios y morirnos para la gloria de Dios. Sí. Entonces, así se acercó Lázaro a su muerte y así fue sacado de la misma. Sí. Entonces, esa es la situación. Entonces, la muerte de Lázaro, para nosotros, pues es imagen de la muerte del alma por el pecado mortal. Entonces, no hay imagen más natural de un alma que está sepultada en el desorden que la de un cadáver que está ya hecho presa de los gusanos y de la podredumbre. Por eso la Sagrada Escritura nos representa en todas partes el estado de la culpa bajo la idea de la muerte. Y parece que el Espíritu Santo no ha hallado cosa más propia que esta triste imagen para darnos alguna idea de la deformidad de un alma en quien habita el pecado mortal. Entonces, la muerte física, como sabemos, produce dos efectos en el cuerpo. En primer lugar, lo priva de la vida, y en segundo lugar, lo desfigura. Y estas dos cosas hace el pecado mortal en el alma. La priva de la vida y desfigura la hermosura del alma. Porque, como sabemos, Dios es la vida de nuestras almas, el movimiento de nuestras almas, por decirlo así. De modo que toda la vida espiritual y sobrenatural de nuestra alma no es más que la vida de Dios en nosotros, la misma vida de Dios en nosotros. Pero con un solo pecado se acaba esta vida y se suspenden todos sus movimientos. Y así, un alma sin Dios es un alma sin vida, sin movimiento. Sí, este es el primer grado de muerte que introduce en el alma cualquier pecado mortal. Pero eso no es suficiente, porque la culpa va más adelante. Lázaro no solamente se había muerto, sino que se había descompuesto su cuerpo. Porque aunque el primer pecado, que nos priva de la gracia, nos deja sin vida y movimiento a los ojos de Dios, con todo eso se puede decir que aún nos queda alguna semilla de la vida espiritual, algunas impresiones del Espíritu y alguna facilidad para recuperar la gracia perdida. Es verdad que es un cadáver, pero un cadáver que acaba de morir, que aún conserva un no sé qué de impresiones de vida, de calor, que parece nacen de algunas reliquias de la vida. Pero en la medida en que el alma persevera en el pecado, en esa medida se va retirando más permanentemente la gracia y ella termina por morir. Entonces, una vez el alma muerta, lo altera todo, lo corrompe todo y su corrupción es universal. Y es universal su corrupción, porque en un alma que vive continuamente en el desorden,
todo se muda, se cambia y se corrompe. Por ejemplo, se transforman los dones de la naturaleza, la mansedumbre, la rectitud, la honestidad, la paciencia, el pudor, la vergüenza y aún la potencia del alma, los remordimientos de la conciencia, los temores y aún la misma fe. Entonces todo corrompe, el pecado lo corrompe todo por dentro. Y esta corrupción no se queda adentro, en el pecador. Un cadáver no puede estar mucho tiempo oculto sin esparcir un mortal olor por todas partes. No podemos vivir mucho tiempo encenados en el desorden sin que se pueda sentir el olor de la mala vida. Entonces, los hijos, los hermanos, los amigos, los padres, todo participa de la infección de nuestros desórdenes y de nuestro mal ejemplo. Sí. Es más, cuantas veces el mal del alma corrompe, corrompe también el mismo cuerpo. Ya si me pongo a decirles cuáles enfermedades están íntimamente conectadas con el mal del alma, pues ya ustedes se asustarían. Pero hay mucha gente que uno dice, ¿cómo puede ser posible que esta persona se haya enfermado así? Se enfermó por el mal del alma. ¿Sí? Entonces, en tercer lugar, Lázaro tenía este velo lúgubre en su rostro. Esta es la profunda ceguera propia de cuando se vive en el pecado. Entonces, todo pecado es un error que nos hace tener los falsos bienes por verdaderos. ¿Sí? Entonces, nada se ve en su justa dimensión. Por ejemplo, para darles un ejemplo, las normas de la iglesia se ven como cosas de tiempos pasados. ¿Sí? Entonces la gente comienza a quejarse de los rigores de la virtud. Ven la vida cristiana como una vida de sujeción y de tristeza. ¿Sí? Simple. Cuando la gente pide y pregunta los requisitos para bautizar, o para casarse, o para hacer la primera comunión, lo primero que la gente dice, me voy a ir a otra iglesia. Se quejan de los rigores, de los mandamientos de Dios, de los preceptos de la iglesia, pero no se quejan, nunca se quejan de la tristeza que les produce la mala vida que tienen. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron a alguien que se haya quejado de la amargura y de la tiranía de sus propias pasiones? Jamás. Es decir, se quejan de algo que ni siquiera nunca han conocido y que nunca van a conocer, de seguir así. ¿Sí? Entonces, si nos atreviéramos a ver la verdadera realidad de un alma que vive en pecado, nos daríamos fácilmente cuenta de que no puede haber estado más triste en el cual vivir. Pero no lo vemos. Tenemos esta venda lúgubre de muerte en los ojos. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo fue que salió Lázaro del sepulcro? Salió por intercesión de la piedad de sus hermanos. Imagínense, no llegar a tener hermanos o hermanas o compañeros de trabajo que no lo vayan a sacar a uno del sepulcro. ¿Cuántos compañeros de trabajo lo único que hacen es estar construyendo sepulcros para los demás? Porque ellos están ahí y quieren que todos los demás estén en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces sus hermanas intercedieron por él, porque la oración, dice la Sagrada Escritura, de los justos alcanza a Dios. Ustedes no se pueden ni siquiera imaginar, la cantidad de veces que ustedes han salido del mal del pecado gracias a las oraciones de quienes ustedes ni siquiera conocen. Sí. ¿Cuántas veces, después de 4 días de muertos por el pecado, habremos resucitado a la vida de la gracia por estas personas que usted no conoce? Sí. Entonces, ¿cuál sería el remedio? El remedio para salir del pecado. El primero, pues es la confianza en Cristo, la confianza en nuestro Señor, que Marta le dice: si hubieras estado aquí. ¿Sí? El demonio se empeña siempre en ponernos en estado de desconfianza de los demás, de los acontecimientos, de confianza de Dios. Primer remedio, la confianza en Cristo. El segundo, el apartarnos de las ocasiones de pecado. Esa fue la piedra que Cristo mandó remover de la tumba de Lázaro. Sin hacer a un lado las ocasiones de pecado, es obvio que no se quiere salir del pecado. Y por último, el último remedio pues es venir a la iglesia. Jesucristo mandó a sus discípulos que le desataran los pies y las manos a Lázaro. ¿Qué es lo que el sacerdote hace ahí en el confesionario? La clemencia, entonces, es el distintivo principal del ser de Dios. Y no tiene Él más enemigos que los que no quieren poner toda su confianza en las abundantes riquezas de su misericordia. Porque como dice la Sagrada Escritura, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.